Londres duerme, pero algunas calles susurran aún con voces del pasado. En una tienda clausurada, donde el polvo cubre más que objetos antiguos, comenzó algo que nunca llegó a llamarse crimen, y sin embargo, dejó huella. Hay historias que no necesitan veredicto para doler. ¿Desde dónde estás escuchando esta historia? ¿Qué hora es allá donde estás ahora? Déjamelo saber en los comentarios. Afina los sentidos. Porque hay enigmas que no buscan resolverse, solo ser escuchados. Y este es uno de ellos. La bruma de octubre había descendido sobre Londres como una sábana húmeda, amortiguando los sonidos y difuminando las formas. Desde nuestra ventana en Baker Street, la ciudad parecía envolverse en un silencio denso, interrumpido solo por el chirrido ocasional de una rueda de carro o el paso furtivo de algún peatón solitario. Holmes, inmóvil como una estatua de piedra, se hallaba de pie junto al cristal empañado, con los ojos entrecerrados y los brazos cruzados tras la espalda. Yo, por mi parte, hojeaba distraídamente una edición atrasada del Times, sin encontrar en sus páginas más que la repetición monótona de catástrofes previsibles. Había en Holmes, aquella mañana, una quietud distinta, no de concentración, sino de desinterés. Su pipa descansaba apagada sobre la repisa, y su violín, mudo, yacía abierto en su estuche como un libro que no se desea terminar. El otoño, con sus sombras alargadas y su melancolía suspendida, parecía haber envuelto también el espíritu de mi amigo. Y fue en medio de ese sopor mental que un golpecito en la puerta rompió el silencio como una grieta en el vidrio. La señora Hudson entró con una carta en la mano, y el curso de nuestra mañana cambió sin alzar la voz. La señora Hudson la dejó sobre la mesa con la delicadeza de quien teme interrumpir una escena invisible. Holmes no se volvió. Fui yo quien recogió el sobre, de un color marfil pálido, con una caligrafía angulosa y ansiosa que delataba más turbación que estilo. ¿No hay remitente?, murmuró Holmes sin girar la cabeza. Solo las iniciales MD y el matasellos de Southwark, respondí, dándole la vuelta al sobre. Lo abrí y comencé a leer. Las primeras líneas eran incoherentes, salpicadas de frases truncadas y repeticiones. El autor, un tal señor Miles Denwood, solicitaba de forma urgente la presencia de Holmes en su tienda de antigüedades en Crooked Lane. Hablaba de presencias nocturnas, de un objeto que aparecía cada anochecer en su ventana, y de una reciente muerte frente a su puerta. Holmes, aún de espaldas, no hizo comentario alguno. Solo el leve movimiento de su cabeza, apenas imperceptible, me indicó que estaba escuchando. El tono de la carta era inequívoco. No pedía ayuda. Imploraba alivio ante algo que él mismo no podía nombrar con claridad. Crooked Lane, dije en voz alta, repitiendo el nombre con cierta incomodidad. ¿La recuerdas, Holmes? Es una de esas calles que parecen haber sido dibujadas por una mano temblorosa. Mi compañero se acercó por fin, cogió la carta de mis manos y la leyó sin expresión. Tras un breve silencio, dejó el papel sobre la mesa con suavidad. Un objeto dejado con deliberación sobre el alféizar, repitió en voz baja, y un transeúnte hallado muerto a los pocos minutos, con el rostro contraído por el terror. Me estremecí al recordar esas líneas. Según Denwood, el hombre, cuya identidad aún no había sido confirmada, no mostraba signos de violencia externa. Fue encontrado por la policía, aún con el bastón en la mano y los ojos muy abiertos, mirando hacia la tienda como si hubiese presenciado algo que ningún otro había visto. ¿Y la policía?, pregunté. Descartó toda sospecha. Ataque cardíaco, un expediente que se cerrará tan rápido como se olvidará. Holmes volvió a su sillón, pero algo en su gesto había cambiado. El reposo había dado paso al pensamiento. Entre las líneas agitadas del relato de Denwood había una mención constante a un pequeño objeto que reaparecía cada noche sobre su alféizar, una cajita de hueso, tallada con minuciosidad casi obsesiva. Según el anticuario,
Nadie había sido visto colocándola allí. Y sin embargo, cada anochecer, siempre entre las 8 y las 9, la caja volvía a aparecer, idéntica en forma y ubicación. Holmes alzó las cejas al escuchar esto. ¿La describe con precisión?, preguntó, tomando nota mental. Sí. Dice que tiene la forma de una pequeña urna, con relieves casi invisibles, como si estuvieran hechos para quien los conoce de antemano. Holmes asintió, pero no comentó más. Yo, por mi parte, no pude evitar una inquietud creciente. Había en esa repetición muda un gesto deliberado, casi ritual. No era una amenaza abierta, sino una evocación, como si alguien dejara un eco de algo que aún no había ocurrido. El propio Denwood no sabía qué significaba la caja, pero la describía como la señal de que algo vuelve. No dijo quién, ni para qué. Durante unos instantes, reinó el silencio en nuestro salón. Holmes parecía haber vuelto a su ensimismamiento, pero lo observé acercarse al archivador del rincón, donde conservaba sus viejos mapas de Londres. Extendió uno sobre la mesa, lo alisó con la palma de la mano y buscó con el dedo, zigzagueando entre calles, hasta dar con la zona de Southwark. Curioso, dijo por fin. Aquí debería figurar Crooked Lane. Pero no lo hace. Me incliné a su lado. ¿Omitida? Más bien ignorada, corrigió él. Las ediciones modernas, al confiar demasiado en el trazado oficial, han dejado fuera ciertas arterias antiguas, aquellas que no conducen a ninguna parte útil. Y sin embargo, son las más propensas a ocultar lo que escapa a la lógica. Se incorporó con lentitud. El aire de indiferencia que le había acompañado durante la mañana se disipó como el humo de su pipa olvidada. Watson, dijo con tono casi afable. Creo que sería prudente hacer una visita a este señor Denwood. No porque lo que cuenta sea creíble, sino porque nadie dejaría una caja vacía tantas veces sin propósito. Y el propósito, mi querido amigo, suele esconderse justo donde los mapas se niegan a mirar. Era como si hubiéramos salido del Londres que conocíamos. Crooked Lane, escondida entre arterias más transitadas del distrito de Southwark, no se dejaba encontrar fácilmente, y aun una vez hallada, parecía resistirse a la lógica. Las casas se inclinaban levemente unas hacia otras, como si compartieran secretos en voz baja. El empedrado desigual y la leve curvatura del suelo daban la impresión de que uno caminaba dentro de un anillo torcido, atrapado en un bucle urbano que ni comenzaba ni terminaba. Holmes avanzaba en silencio, sus ojos atentos a cada rendija entre ladrillos. Yo, por mi parte, no podía evitar una sensación de extravío, como si cada fachada, por lo demás insignificante, mirara hacia un tiempo distinto. Algunas ventanas estaban tapiadas desde dentro, otras ofrecían visiones distorsionadas por el vidrio antiguo. Aquella calle no era simplemente vieja, era una fisura en la topografía del presente, donde las reglas del espacio parecían haber cedido terreno a una geometría mental. Crooked Lane no daba la bienvenida, no amenazaba, tampoco. Solo se dejaba recorrer con la incómoda impresión de que algo, o alguien, observaba desde lugares que ya no existen. El señor Miles Denwood nos recibió en la entrada de su tienda con una cortesía casi ensayada. Era un hombre de edad indefinida, ni joven ni anciano, vestido con corrección y sin ostentación. Su voz, sin embargo, traicionaba un nerviosismo persistente. Temblaba en las sílabas largas y descendía en volumen justo cuando debía afirmar. La tienda no se asemejaba a un comercio moderno. Más bien, evocaba un gabinete de curiosidades, donde el tiempo parecía haberse detenido por decisión propia. Estanterías oscuras pobladas de figurillas, relojes parados, retratos sin nombre y cajas de múltiples formas componían un orden íntimo, cuyo sentido solo su dueño conocía. Denwood nos ofreció asiento sin dejar de mirar hacia la calle. Su mano derecha no abandonaba el pañuelo arrugado que llevaba en el bolsillo. A cada momento parecía calibrar nuestras reacciones,
como si temiera que lo juzgáramos más por lo que omitía que por lo que decía. Holmes, sereno como de costumbre, aceptó el té sin tocarlo. Yo me quedé con la impresión de estar frente a un hombre cuya existencia se sostenía por un fino equilibrio, el de no recordar demasiado, ni demasiado poco. No es tanto lo que veo, dijo Denwood en voz baja, sino lo que oigo cuando sé que nadie debería estar allí. Con ese comienzo, y tras una pausa que duró más de lo prudente, el anticuario nos relató los incidentes. Las noches eran especialmente inquietantes, no por lo que ocurría, sino por la manera en que ocurría. Una vez tras otra, oía pasos ascendiendo lentamente por su escalera interior. Siempre los mismos, a la misma hora, jamás más de 3 peldaños. Luego, silencio. He subido con una lámpara. He llamado, he registrado habitación por habitación, añadió, con una sonrisa amarga. Y no hay nadie. Más inquietantes aún eran los objetos que amanecían fuera de lugar. Una figura de marfil que siempre volvía a su estante original, aunque él recordaba haberla movido. Una campanilla que tintineaba una sola vez, sin viento ni movimiento. Pero lo que más le perturbaba, y se notaba, eran los reflejos. A veces, desde el interior de un espejo antiguo, creía ver una silueta que no se correspondía con su cuerpo ni con ningún objeto del entorno. Reflejos que lo miraban, que sabían algo. Holmes no lo interrumpió. Solo anotaba mentalmente, como quien espera que el relato le entregue una grieta más profunda. Y entonces está ella, añadió Denwood con un tono más tenue. La mujer. Era evidente que no hablaba por primera vez de esa figura, pero sí por primera vez en voz alta. Describió a una mujer vestida de gris, de rostro alargado y mirada fija, que aparecía al otro lado de la calle, siempre entre la niebla, siempre en silencio. Nunca se movía, nunca se acercaba. Solo lo observaba desde la acera de enfrente, como si esperara un gesto, una señal, una confesión. ¿Y qué hace cuando usted intenta salir?, pregunté. Desaparece, con una rapidez que no es natural, no huye, no camina. Simplemente ya no está. Holmes cruzó una mirada fugaz conmigo. Yo sentí en mi espalda esa familiar punzada de escepticismo y compasión. Había algo en el tono de Denwood que oscilaba entre lo fantasmal y lo racional, como si supiera que su relato rozaba los bordes de la credibilidad, y sin embargo no pudiera decirlo de otro modo. La mujer vestida de gris se convirtió en ese momento en una presencia real para nosotros, no por lo que representaba, sino por lo que reflejaba en la mente de quien la veía. Holmes, con la indiferencia hábil de quien lanza una piedra al estanque sin mirar el agua, mencionó de pronto un nombre francés, seguido de un comentario sobre una subasta en Lyon. Denwood reaccionó con una rigidez instantánea. Su mirada buscó el suelo, y su lengua, tan precisa minutos antes, se trabó en un tartamudeo involuntario. ¿Perdone? No estoy familiarizado con ese lugar, balbuceó. Aunque he viajado, claro, cuando era más joven. Lyon es ciudad de comerciantes, dijo Holmes suavemente. Y los anticuarios suelen tener memoria selectiva. Denwood forzó una sonrisa, pero la máscara ya había caído. En ese instante, su compostura se volvió performance. Todo lo que decía parecía estar filtrado por una preocupación más antigua, como si cada palabra midiera las consecuencias de su propio eco. Yo sentí, con certeza, que Holmes había tocado una cuerda rota, una que aún vibraba bajo la superficie. El hombre frente a nosotros no era simplemente un anticuario asustado. Era alguien que había construido una nueva identidad, sobre los restos de una anterior que aún latía, aún temblaba bajo la madera y el silencio. Mientras Denwood se alejaba un momento a buscar una carta que quería mostrarnos, Holmes se inclinó hacia una esquina del suelo, justo detrás del mostrador. Lo vi inclinarse con ese gesto suyo, casi ausente, y examinar el borde de una baldosa desigual. Curioso, murmuró.
¿Lo nota, Watson? Me agaché también. Allí, apenas perceptible, había una serie de huellas de barro seco, demasiado definidas para ser antiguas. Pero lo que atrajo la atención de Holmes no fue la marca en sí, sino la manera en que la baldosa se hundía, ligeramente suelta, como si ocultara algo más profundo que el simple peso del paso. ¿La levantamos?, susurré. No todavía, replicó. El suelo también tiene oídos. Me enderecé con un ligero escalofrío. La frase pronunciada, con la calma más absoluta, me pareció más inquietante que cualquier ruido nocturno. Holmes permaneció allí unos segundos más, en silencio, como si esperara que el suelo confesara su secreto por voluntad propia. Luego se reincorporó, justo cuando Denwood regresaba. Su expresión no había cambiado, pero yo supe que algo se había activado en su mente, como una llave girando sin abrir aún la puerta, pero sabiendo ya qué cerradura buscar. La noche había caído sobre Crooked Lane con una espesura que parecía resistirse al paso de las horas. Holmes y yo permanecíamos en silencio frente a la tienda cerrada del señor Denwood, envueltos en un aire frío y casi inmóvil. Solo el leve crujir de la madera antigua o el roce del viento entre las cornisas ofrecía prueba de que el mundo seguía girando más allá de aquella calle detenida en su propia geometría. No era una vigilancia como otras. No esperábamos a un criminal, ni siquiera a un sospechoso con rostro. Lo que aguardábamos, aunque ninguno lo dijera en voz alta, era una presencia que, de algún modo, ya nos había mirado antes de ser vista. Holmes, de brazos cruzados y mirada ausente, observaba sin mirar. Yo, más inquieto, no podía evitar pensar en la caja de hueso, en los pasos no dados, en los reflejos sin cuerpo. Había algo contenido en el aire, como si Crooked Lane guardara la respiración. La tienda seguía muda, pero cada minuto que pasaba acentuaba la certeza de que el misterio no estaba dentro, sino entre las paredes mismas de la noche. Fue un instante, y sin embargo se grabó con nitidez inusual en mi memoria. A través de la bruma que se espesaba frente a los cristales del anticuario, vi una figura solitaria detenerse al otro lado de la calle. Alta, delgada, inmóvil. El vestido gris, ni claro ni oscuro, parecía absorber la luz de la farola más cercana, como si se alimentara de las sombras. No vi su llegada. No escuché sus pasos. Simplemente estaba allí, erguida, con el rostro dirigido hacia la tienda, pero sin gesto ni movimiento. Me pareció que su mirada no se dirigía a ningún punto en concreto, sino que atravesaba el vidrio con una paciencia antigua, como quien espera el derrumbe lento de una conciencia. Llamé a Holmes con un susurro. Cuando él alzó la vista, la figura se desvaneció. No huyó. No giró sobre sus pies. Solo dejó de estar, como si nunca hubiera ocupado espacio en el mundo tangible. Holmes no dijo nada. Tampoco esbozó gesto alguno. Solo mantuvo los ojos fijos en el punto donde yo había señalado. Y por primera vez desde que comenzamos aquella vigilancia, sentí que él también había visto algo. Apenas 5 minutos después, y cuando aún no me había recuperado del encuentro anterior, un joven de rostro juvenil y andar nervioso apareció desde el extremo opuesto de la calle. Caminaba con prisa contenida, como quien lleva una carga ligera pero comprometedora. Se detuvo frente a la tienda, miró a ambos lados y depositó cuidadosamente un objeto pequeño sobre el alféizar de la ventana. Holmes se movió con una rapidez que pocas veces le he visto emplear. Lo interceptó con cortesía gélida, identificándose con nombre y tono que no admitían evasivas. El joven intentó retroceder, pero algo en la voz de mi amigo, tal vez su absoluta calma, lo detuvo. Holmes lo invitó a acompañarnos unos pasos más allá, fuera del ángulo de la tienda, y comenzó a interrogarlo con precisión quirúrgica. El muchacho, de no más de 17 años, sudaba. Confesó que había sido contratado por un intermediario y que esta no era la primera vez que hacía la entrega. Su papel era simple: colocar la caja
tocar la campanilla una vez y alejarse sin mirar atrás. Lo repetía con exactitud mecánica, casi como si lo hubiera ensayado. Lo que el joven nos relató entonces revestía la historia de un aura aún más inquietante. Dijo que había respondido a un anuncio en un diario vespertino, en la sección de encargos menores. El pago era modesto, pero suficiente. Una suma por noche, siempre en efectivo, y sin contacto directo con el empleador. El anuncio no mencionaba ni nombres ni motivos, solo una dirección, una hora fija y las instrucciones precisas. Entregar la caja, tocar una vez, no mirar atrás. Holmes anotó cada palabra sin levantar la vista. Yo observaba el rostro del mensajero. No parecía tener conciencia alguna de la dimensión de lo que estaba ejecutando. Para él, la cajita no era más que un objeto sin significado, y la repetición de la rutina una forma de evitar preguntas incómodas. ¿Nunca sintió curiosidad?, le pregunté. El joven dudó. Una vez miré. Fue hace 2 noches. Creí ver a alguien al otro lado del vidrio, pero no era usted, señor. Su voz bajó un tono. Fue solo un reflejo, supongo, aunque no se parecía a nadie que yo recuerde. De regreso frente al escaparate de la tienda, Holmes examinó la caja recién dejada. Era idéntica a las anteriores según la descripción de Denwood, de hueso pulido, ornamentada con una precisión que desafiaba la vista y sin marcas visibles al primer contacto. Con su lupa de bolsillo, Holmes inspeccionó las bisagras. Luego, tras un instante de pausa, la abrió. Dentro no había ni joyas ni notas, sino una carta doblada con extremo cuidado, cuyo papel amarillento delataba varias décadas de antigüedad. Holmes no me ofreció la misiva. La leyó en silencio, pero no ocultó sus labios mientras lo hacía, y pude distinguir algunas frases en voz baja. Aquel que olvida su juramento será recordado por su silencio, firmada con iniciales P.D. Francia. Año 1871, dijo finalmente, mostrando un pequeño sello en relieve en el margen inferior derecho. Esta carta tiene historia, Watson. Y no es solo personal, es judicial. Yo sentí un estremecimiento. Aquella cajita, que hasta entonces parecía un símbolo vacío o un mensaje abstracto, se convertía ahora en portadora de un juramento roto, una deuda aún viva. Esa noche, mientras caminábamos de regreso hacia Baker Street, no pude evitar volver mentalmente a la figura de la mujer del vestido gris. Había en su presencia algo que no encajaba ni en la categoría de lo tangible, ni en la de lo puramente imaginado. No era un fantasma, pero tampoco una simple visitante anónima. «¿Y si no está viva?», dije en voz baja, más para mí que para Holmes. «¿A qué se refiere exactamente con viva?», replicó él, sin apartar la mirada del empedrado. Callé. Lo que había querido decir no era que estuviera muerta, sino que su presencia carecía de la lógica común de los seres reales. Había en ella una cualidad simbólica, como si representara algo más antiguo que su propio cuerpo. Holmes no desarrolló su pensamiento. Pero yo conocía esa forma de silencio. No era falta de ideas, sino exceso de observación aún no verbalizada. Lo que fuera que aquella mujer representase, Holmes no lo descartaba. Solo no lo reducía. Prefería que la figura flotara, como había flotado en la niebla, hasta que el conjunto del misterio ofreciera su propia gramática. Y mientras tanto, la caja seguía allí. Y la calle seguía esperando. Una tarde sombría, mientras la lluvia tamborileaba con parsimonia sobre los cristales de Baker Street, dediqué un tiempo a repasar el informe forense del hombre hallado muerto frente a la tienda del señor Denwood. Lo obtuve gracias a un antiguo colega del Hospital St. Bartholomew, quien me lo facilitó por mera cortesía profesional. El documento, escueto y carente de entusiasmo, atribuía la muerte a una falla cardíaca repentina. Sin signos de violencia externa,
sin sustancias sospechosas en la sangre, sin huellas de terceros. El veredicto era claro: muerte natural. Y sin embargo, algo en la frialdad clínica del texto me incomodaba profundamente. Recordaba lo que Denwood había descrito: el cadáver con el rostro crispado, los ojos abiertos como si hubiesen presenciado lo inenarrable. ¿Puede el miedo, me pregunté, ser tan intenso que se convierta en causa directa de muerte? ¿Y qué clase de visión sería capaz de provocar tal efecto? Holmes, mientras tanto, se mantenía absorto en un estudio más tangible. Como era habitual, desconfiaba de los papeles más que de los zapatos. «Observe, Watson», murmuró Holmes al señalar la suela del zapato derecho del fallecido, que habíamos logrado examinar gracias a un permiso especial. No es tierra común, ni polvo de calle, lo que se encuentra aquí. Me incliné. Había una sustancia adherida en pequeños fragmentos, un residuo oscuro, quebradizo, con cierto brillo ambarino a la luz oblicua de la lámpara. «Resina de laca», confirmó Holmes, apenas olfateándola. «De tipo antiguo, utilizada frecuentemente en la fabricación y restauración de instrumentos de cuerda». No añadió más, pero aquel dato, en apariencia insignificante, bastó para que reconfigurara en su mente la silueta del desconocido. Lo que para el forense era una coincidencia sin valor, para Holmes era un hilo delgado que conducía, quizá, a un pasado muy concreto. No todos los muertos caminan con resina musical en los pies, y menos aún, mueren frente a una tienda cuya única melodía era el silencio. El hallazgo de la resina nos llevó a solicitar, mediante discretas gestiones de Holmes, el acceso temporal a las pertenencias del fallecido. No eran muchas: un sombrero de ala baja, un abrigo raído, un pañuelo sin iniciales y, en uno de los bolsillos internos, una pequeña púa de laúd, meticulosamente guardada en un sobre de papel encerado. Holmes la sostuvo entre los dedos durante varios segundos. «Esto no pertenece a un paseante casual, ni a un obrero», dijo en voz baja. «Pertenece a alguien que recuerda cómo se toca, y probablemente también cómo se escucha». Pero hubo otro detalle, uno que me produjo un estremecimiento más profundo. En la muñeca izquierda del difunto, apenas visible bajo el puño de la camisa, se percibía una marca antigua, una cicatriz delgada, circular, como la que deja un grillete prolongado. No pregunté. No hacía falta. Holmes la observó en silencio, con esa expresión suya que no delata emoción, pero que presagia deducción. La historia de aquel hombre no comenzaba en Londres. De eso podíamos estar seguros. Poco después de este hallazgo, Holmes emprendió una visita a la Sociedad Musical de Londres, acompañado solo por su bastón y un nombre falso que había usado en ocasiones similares: Señor Vernet. Lo supe porque me lo confesó más tarde, no sin cierta satisfacción discreta. Allí, en una sala adornada con retratos de violinistas olvidados y catálogos de conciertos pasados, Holmes entabló una conversación con el bibliotecario, fingiendo buscar datos sobre la procedencia de ciertas púas artesanales. El tema derivó, como sin querer, hacia los luthiers franceses del siglo XIX, y luego hacia los músicos itinerantes que cruzaron el canal durante los años oscuros de la guerra franco-prusiana. ¿Alguno desaparecido?, preguntó Holmes, con aire de erudita curiosidad. El bibliotecario vaciló. Luego mencionó, en voz más baja, que en 1872 hubo un pequeño escándalo relacionado con músicos llegados de Lyon. Uno de ellos fue acusado de falsificar partituras raras y usar conciertos menores como pantalla para otros fines. Nadie fue procesado, pero varios desaparecieron. Holmes agradeció la información, tomó nota mental y se marchó con la convicción de que el nombre que buscábamos no estaba en los archivos. Estaba entre los vivos que fingen haber olvidado. Esa misma noche, mientras compartíamos un café sin palabras frente al fuego apagado, Holmes comenzó a hilar el tapiz invisible
que su mente ya había comenzado a tejer días atrás. No buscaba una explicación inmediata, buscaba resonancias. Lyon, Watson, murmuró, casi para sí mismo. Una ciudad donde los secretos se ocultaban entre manuscritos y compases. Lo observé. Sus dedos jugaban con la púa del laúd, girándola lentamente sobre la mesa como si de una brújula se tratara. El nombre Denwood, continuó, no figura en ningún registro musical de la época, pero la carta encontrada en la caja, firmada con iniciales francesas, y la presencia de un músico muerto con una cicatriz de grillete, ¿no sugiere usted que la melodía aún no ha terminado? Yo asentí, sin añadir nada. En sus silencios, Holmes decía más que en muchas investigaciones enteras. No era solo una muerte, era una reaparición. Un regreso no anunciado de un crimen antiguo, cuyo eco, amortiguado por años de exilio, había vuelto a vibrar con fuerza precisa. Y si la víctima había sido uno de los fantasmas del pasado, entonces, el culpable no debía estar lejos, solo oculto entre nombres nuevos, en una calle torcida donde el tiempo, como las melodías inacabadas, tiende a repetirse. No sabría decir con exactitud qué nos impulsó a salir aquella noche. Quizá fue el silencio opresivo de Crooked Lane o la sensación persistente de que lo esencial pasaba siempre cuando uno se retiraba. Caminábamos a contraluz de los faroles escasos, cuando una figura emergió de la bruma espesa que colgaba sobre la calle como un velo suspendido. Vestía de gris. Caminaba sin prisa, pero con dirección precisa, como si conociera cada rincón del empedrado. Su porte era elegante, aunque carecía de afectación. Al pasar junto a la tienda de Denwood, se detuvo un instante. Holmes no dudó, cruzó la calle con discreción y se interpuso en su camino. La mujer no se sobresaltó. Lo miró con naturalidad, incluso con una leve inclinación de cabeza que parecía anticipar la conversación. Yo permanecí a pocos pasos, sin intervenir. Lo que se desplegó ante nosotros en ese momento no fue un encuentro casual, sino una escena que llevaba tiempo esperando representación. Algo en su presencia, o tal vez en su serenidad absoluta, me hizo comprender que ella no venía huyendo, sino regresando. «Me llamo Violette Perrin», dijo, alzando apenas la voz por encima del murmullo de la calle. «Y no estoy perdida». Su tono era correcto, su dicción precisa, pero había en su acento una musicalidad extraña, como si cada palabra hubiera sido ensayada en otro idioma y luego traída de vuelta al francés para encajar en un molde anglosajón. Holmes no respondió de inmediato. La observaba sin juzgar, como quien escucha una sinfonía por segunda vez buscando la nota disonante. Yo, mientras tanto, no podía dejar de notar que su aspecto coincidía con la silueta que habíamos vislumbrado tantas veces entre la niebla. La misma rigidez elegante, la misma quietud inquietante. ¿Conocía usted al señor Miles Denwood?, preguntó Holmes al cabo. ¿Debía conocerlo?, replicó ella, arqueando apenas una ceja. Fue una respuesta cortés, pero demasiado afinada. La frase estaba afinada como un instrumento que ya ha tocado esa melodía antes. Holmes no insistió. Pero yo supe entonces que no habíamos encontrado a una simple testigo, sino a alguien que conocía la partitura del pasado más de lo que deseaba admitir. No había nerviosismo en la postura de Madame Perrin, ningún temblor, ninguna vacilación. Sus ojos, claros, pero difíciles de fijar en la memoria, no evitaban la mirada de Holmes, pero tampoco la desafiaban. Simplemente permanecían allí, abiertos, expectantes, como si se dispusieran a leer más que a ser leídos. Holmes, fiel a su estilo, no mostraba prisa. Hablaba poco, preguntaba menos, y observaba todo. Yo percibí el modo en que su atención se detenía no en las palabras, sino en el compás con que eran pronunciadas. Era como si midiera pausas, más que respuestas. Como si escuchara una melodía antigua detrás del diálogo.
No es habitual ver una figura tan distinguida en una calle como esta, comenté, sin doble intención. Ella giró ligeramente la cabeza hacia mí. Algunas calles guardan cosas. Uno solo vuelve cuando cree que ya no le deben nada. Esa respuesta, dicha sin afectación, me dejó más inquieto que una negación tajante. No era el tipo de frase que se improvisa. Era, más bien, el reflejo de una deuda no saldada que aún pesaba en el aire. Fue un giro apenas perceptible en la conversación, una digresión sin importancia aparente, lo que provocó el descuido. Holmes mencionó de forma casual la existencia de ciertas cajas talladas de hueso, y al hacerlo, observé cómo el rostro de Madame Perrin se tensaba por primera vez. Pierre, dijo, y se interrumpió. Quiero decir, no sabría decir quién podría dejar objetos así. Holmes no la interrumpió. Tampoco fingió no haber escuchado. Simplemente guardó silencio, dejando que el vacío entre lo dicho y lo que quiso decir creciera como una grieta. ¿Pierre Deniau? Pregunté, fingiendo inocencia. Ella tardó un segundo más de lo razonable en responder. No conozco ese nombre, dijo, sin mirar a ninguno de los dos. Pero el daño ya estaba hecho. El nombre que aparecía en la carta hallada dentro de la caja, el mismo que había permanecido oculto bajo capas de silencio, había salido a la superficie, y no por nuestras manos. Fue entonces cuando comprendí que la mujer no era un espectro del presente, sino una testigo, quizá involuntaria, quizá no, de una historia que había comenzado mucho antes de que Crooked Lane quedara fuera de los mapas. De regreso a Baker Street, Holmes se mantuvo en silencio durante largo rato. La visita de Madame Perrin no había aclarado nada, y sin embargo lo había cambiado todo. Yo trataba de ordenar mis impresiones, pero cada intento me llevaba de vuelta a la misma encrucijada. ¿Quién era realmente Pierre Deniau? ¿Y qué la unía a él esa mujer de voz contenida y memoria filtrada? Watson, dijo al fin Holmes, sin apartar la vista del fuego. La culpa es un animal curioso. A veces se disfraza de miedo, otras de justificación. Pero las más peligrosas se visten de indiferencia. Levanté la mirada. ¿Cree usted que ella siente culpa? No lo afirmo, respondió. Pero la he visto caminar entre las grietas, no por error, sino por costumbre. Esas personas no ocultan la verdad porque teman ser descubiertas. La ocultan porque creen que ya han pagado, aunque nadie se lo haya pedido. Callamos ambos, escuchando el crepitar tenue del hogar. La frase resonaba en mi mente con más fuerza que cualquier deducción. Holmes no hablaba de un crimen común. Hablaba de algo más hondo. De una herida que no busca justicia, sino resguardo. Y comprendí, quizá por primera vez, que la calle torcida, donde todo había comenzado, era, también, una forma de conciencia doblada por los años, no torcida por malicia, sino por el peso invisible del pasado. La noche siguiente, en la quietud habitual de nuestro salón en Baker Street, Holmes dispuso sobre la mesa central su modesto pero eficaz equipo de análisis. No era un laboratorio en el sentido estricto, pero bastaba para sus fines. Una lámpara de alcohol, un cristal de aumento, un paño limpio y su concentración absoluta. La cajita que había llegado esa misma mañana, idéntica a las anteriores en tamaño, forma y material, fue colocada bajo la lámpara con el cuidado de quien examina una reliquia de valor incalculable. Yo observaba en silencio desde el sillón junto a la chimenea, consciente de que interrumpirlo en ese trance sería tanto como entorpecer el curso de un río subterráneo. Holmes pasó la superficie por una leve nube de vapor, luego inclinó la caja y frotó con un paño apenas humedecido en esencia de lavanda, lo cual me sorprendió. Algunos grabados antiguos, explicó sin apartar la vista, solo aparecen con luz indirecta o en condiciones de humedad precisa. El hueso tallado tiene memoria, Watson. Basta saber cómo pedirle que hable. Y esa noche, la caja habló.
Fue al inclinar ligeramente la caja y girarla bajo la luz oblicua que Holmes exhaló un leve suspiro de satisfacción. Sobre uno de los lados, apenas visible, emergía un grabado de extrema delicadeza. No era decorativo, era un plano. Me acerqué y distinguí los contornos de una calle curva, sin duda Crooked Lane, delineada con una precisión que contrastaba con el estilo artesanal del objeto. Pero lo más desconcertante era la pequeña puerta marcada en rojo, justo en un recodo imposible de ubicar con certeza en el trazado real. «Una entrada que no figura en los mapas», murmuró Holmes. «Ni en los antiguos, ni en los modernos, pero que, sin embargo, fue dibujada por alguien que la conocía íntimamente. No era un dibujo improvisado. Cada línea parecía responder a una proporción ya interiorizada, un código visual que exigía no solo el conocimiento del lugar, sino una memoria afectiva del mismo. «Esto no es un mensaje para cualquiera», dije. «No», respondió Holmes. «Es un recordatorio, dirigido a alguien que ya sabe dónde buscar, pero que necesita que se lo digan de nuevo». Holmes se recostó en su sillón con la caja entre las manos, como si contuviera un instrumento musical que aún resonaba. «El plano», dijo, «no era una invitación. Era una instrucción. Un itinerario para quien debía regresar por un camino ya transitado, pero cuya forma el tiempo había difuminado». «¿Quién necesita un mapa de una calle que ya conoce?», pregunté en voz baja. «Alguien que vuelve por última vez, Watson», respondió. «No para explorar, sino para concluir». La idea me estremeció. Las cajas, hasta entonces percibidas como advertencias o símbolos, cobraban un cariz más íntimo. Eran, en esencia, fragmentos de memoria condensados en forma. Recordatorios táctiles, casi rituales, destinados a preparar el regreso a un lugar donde aún quedaba algo pendiente. Holmes sugería, sin afirmarlo del todo, que quien las diseñó no deseaba orientación geográfica, sino emocional. Volver a un sitio que una vez fue prisión, escenario, refugio o tumba. Y si ese regreso implicaba un ajuste de cuentas consigo mismo. El grabado, en su complejidad simbólica, trajo a Holmes recuerdos más antiguos que el caso en curso. Me habló de los códigos empleados en ciertas cárceles napoleónicas del sur de Francia. Grabados en utensilios, tallas en hueso o madera, patrones de líneas que solo eran legibles para aquellos que compartían la clave. No eran simples mensajes, explicó. Eran relatos comprimidos, formas de recordar sin decir, mapas emocionales, más que topográficos. Me mostró uno de sus antiguos cuadernos de notas, donde había transcrito años atrás varios de esos sistemas visuales. Al compararlos, la similitud con los símbolos de la caja era innegable. «No todos los prisioneros se evadían con cuerdas o túneles», dijo con voz pensativa. «Algunos escapaban diseñando rutas interiores, grabadas en objetos que sobrevivirían a ellos. Yo permanecí callado. La imagen de un hombre encerrado, tallando lentamente la silueta de la calle que alguna vez recorrió libre, se me impuso con una fuerza que no supe apartar. Quizá, aventuré, esta caja no sea solo para quien vuelve, sino también para quien nunca salió del todo». Holmes no respondió, pero el silencio que siguió no fue vacío. Era respeto. Me levanté, di unos pasos por la habitación y me detuve frente a la ventana empañada por la noche húmeda. La pregunta había comenzado a rondarme desde hacía días, y ahora adquiría forma más nítida. ¿Qué busca, en verdad, quien vuelve al lugar del delito? ¿Redención o venganza? «Holmes», dije sin volverme, ¿cree usted que esto es un intento de expiación? ¿O más bien el prólogo de un castigo que aún está por caer? Mi amigo encendió su pipa, en silencio. «Ambas cosas no son excluyentes, Watson. A veces, quien busca redención se convierte sin saberlo en el instrumento del castigo.
Y quien busca castigar, no siempre distingue si lo hace por justicia o por necesidad. La respuesta no resolvía nada, pero abría un camino más honesto. Me di cuenta entonces de que estábamos en medio de una historia que no respondía a los cauces normales del crimen. Aquí no se trataba de descubrir un asesino, sino de desenterrar una culpa que se había disfrazado de 1000 formas. Cajas, reflejos, nombres falsos y silencios meticulosamente sostenidos. Me estremecí. Afuera, la niebla comenzaba a deslizarse nuevamente sobre los tejados de Londres, y en algún rincón de Crooked Lane, lo presentía con dolorosa claridad, alguien más debía recordar lo que aún no se había dicho. Fue en la penumbra tibia de la trastienda, entre estanterías cargadas de miniaturas silenciosas y polvo de años, donde Holmes decidió que había llegado el momento. Hasta entonces, había escuchado con su habitual paciencia los divagues del señor Denwood, evasivos, siempre decorosos, siempre cortando justo antes de alcanzar lo esencial. Pero esa noche, su voz cambió de tono. «No somos moralistas, señor Denwood», dijo con voz serena, sin dureza, «pero sí somos observadores. Y un observador honesto no puede fingir que no ve lo que tiene delante». El silencio que siguió fue más pesado que cualquier acusación. Denwood bajó la mirada. Algo en su expresión, hasta ese momento tensa por la vigilancia, se aflojó con la resignación de quien ya no puede sostener la ficción. «Yo no me llamo Denwood», susurró por fin, sin mirarnos directamente. «Y si he mentido, ha sido por necesidad, no por orgullo». Había en su voz un matiz de rendición, no de derrota, como si supiera que lo inevitable había alcanzado por fin su hora. «Mi nombre real», dijo tras una pausa tensa, «es Pierre Deniau». Pronunció la frase como quien abre una herida. Londres no conocía ese nombre, pero en su pronunciación flotaba la carga de alguien que sí recordaba con nitidez lo que había intentado olvidar. Lo dijo sin dramatismo, sin ornamentos, con la sequedad del que ha repetido esa verdad demasiadas veces, pero siempre en voz baja. Holmes no reaccionó de inmediato. Yo, por mi parte, sentí que el ambiente se estrechaba, como si la estancia se volviera más baja, más oscura. Deniau continuó. «Fui restaurador en Lyon, también falsificador en ocasiones. Formé parte de un círculo que vendía copias de miniaturas flamencas como si fueran auténticas. Me convertí en experto, hasta que la policía nos alcanzó. A mí no me encarcelaron. Cooperé, testifiqué y me marché». Miraba sus propias manos mientras hablaba, como si éstas conservaran el rastro de pinceles y sellos antiguos. En ese momento, Deniau no era un hombre que ocultaba un crimen. Era alguien que había sobrevivido a su pasado, pero no lo había exorcizado. El relato que siguió fue contado con una mezcla de vergüenza controlada y lucidez sin adornos. Deniau habló del grupo con el que operaba en Lyon. Coleccionistas frustrados, marchantes ambiciosos, músicos que necesitaban ingresos. Todos habían creado, vendido, engañado. Y todos, excepto él, habían sido arrastrados por la caída. «Yo no tenía vocación de traidor», dijo. «Pero la prisión no era una opción. Declaré. Di nombres. Algunos huyeron, otros fueron atrapados. Uno murió antes de ser detenido». Hubo una pausa. Noté cómo se humedecían levemente sus ojos, aunque su voz no se quebró. «Después del juicio, me dieron una suma y la posibilidad de comenzar de nuevo en Inglaterra. Cambié de nombre. Me convertí en anticuario, esta vez legítimo. Pero una sombra no se abandona tan fácilmente». Recordé entonces las cajas, los reflejos, la mujer del vestido gris. Tal vez no eran amenazas. Tal vez eran recuerdos que reclamaban su lugar. Holmes no lo dijo, pero yo lo vi en su mirada. No estaba interesado en el crimen, sino en la continuidad invisible de sus consecuencias. Holmes escuchó el relato completo sin una sola interrupción.
Al finalizar, no ofreció palabras de consuelo ni de condena. Solo permaneció en pie, con las manos juntas detrás de la espalda, mirando fijamente una de las vitrinas de cristal que contenía un reloj sin manecillas. La memoria es una geografía más difícil que el tiempo, dijo por fin. Uno puede escapar del calendario, pero no de los lugares que lo formaron. Deniau asintió con una sombra de aceptación. Sin embargo, noté en Holmes una cautela persistente. No era desconfianza en los hechos relatados, sino en el modo en que habían sido seleccionados y presentados, como si el contenido fuera verídico, pero incompleto. ¿Y cree usted que nadie sobrevivió a aquel círculo?, preguntó Holmes, sin levantar la voz. Hasta donde sé, no, respondió Deniau, pero la pausa que antecedió a la frase fue demasiado larga. Holmes no insistió, pero su silencio, esta vez, no fue reflexivo, sino deliberadamente expectante, como quien coloca una pieza en el tablero y espera ver qué mano tiembla. Esa misma noche, de regreso a la trastienda, Holmes tomó una de las cajas de hueso recientemente dejadas y la giró entre sus dedos. La examinó bajo la lámpara y señaló un punto apenas perceptible en el grabado. Una línea curva que se interrumpía junto a una figura rectangular. Aquí, dijo, marcando el dibujo con la uña. Esto no es una calle, es un rincón, y si no me equivoco, pertenece a su propio sótano. Deniau palideció ligeramente. Jamás he visto eso, murmuró, ni en la tienda ni en los planos. Tal vez porque no deseaba verlo, replicó Holmes. Encendimos una lámpara y bajamos por la escalera trasera. El sótano era más profundo de lo que recordaba y olía a madera húmeda y metal viejo. Holmes examinó la pared norte y tocó una hilera de estanterías desvencijadas. Aquí. Movió un estante. Detrás, oculta a la vista, había una pequeña puerta de hierro, sellada con una gruesa capa de pintura gris. Deniau la contempló como quien redescubre una palabra que creía olvidada. No recordaba esto, dijo, más a sí mismo que a nosotros. O quizá nunca quise recordarlo. No fue necesario abrir la puerta esa noche. Su mera presencia bastaba. El polvo acumulado, el óxido en las bisagras, el silencio que se condensaba en ese rincón. Todo hablaba de un pasado que había sido encerrado no por seguridad, sino por miedo. Mientras Holmes tomaba nota en su libreta, yo permanecí en el umbral del sótano, observando al señor Deniau. Su rostro, antes tenso por la ocultación, se mostraba ahora derrotado por la revelación. Era el semblante de alguien que ya no temía ser descubierto, sino comprendido. Pensé entonces que no todas las puertas conducen a lugares. Algunas son símbolos. Límite entre lo que uno admite y lo que prefiere enterrar. Aquella puerta olvidada no ocultaba solo objetos ni pruebas. Ocultaba un umbral interior. El punto exacto donde la conciencia dejó de mirar. Watson, me dijo Holmes más tarde, en voz baja. Lo que está detrás de esa puerta no me interesa tanto como lo que obligó a sellarla, y comprendí que la verdadera investigación no era la del crimen, sino la del recuerdo. Crooked Lane, con su trazo irregular, no era una calle. Era un mapa moral, y nosotros apenas habíamos comenzado a leerlo. Descendimos en fila india, sin cruzar palabra. El aire en la escalera de piedra era húmedo y denso, como si desde tiempos antiguos hubiese evitado el paso de la luz. A cada peldaño, sentía que nos internábamos no solo en el sótano de la tienda, sino en un fragmento enterrado de la conciencia del señor Denwood. Holmes sostenía en la mano la caja de hueso, cuyos grabados brillaban débilmente bajo la lámpara. La había girado 2 veces, comparando su orientación con los muros. Fue él quien marcó el camino, girando junto al muro oeste, donde un antiguo armario obstruía la vista de un rincón que parecía no haber sido tocado en décadas. Según esta escala, murmuró, la estructura continúa más allá de este punto. Denwood no respondió.
Solo apretó los labios con fuerza y bajó la mirada, como si, en lugar de escalones, hubiésemos descendido por las líneas de su propio pasado. Yo, por mi parte, sentí la certeza de que aquello que íbamos a hallar no había sido olvidado, sino deliberadamente sellado. Holmes apoyó la palma abierta contra la hilera inferior de libros que cubrían el rincón señalado. No eran libros reales, eran bloques huecos de madera pintada, ensamblados con astucia para aparentar una biblioteca donde no había más que ocultamiento. Con un leve giro de muñeca, logró desplazar toda la estructura, revelando una superficie de piedra agrietada. Y allí, apenas visible en la penumbra, se dibujaba la silueta de una trampilla. El marco estaba engastado con tal precisión que parecía parte natural del muro. Ningún polvo reciente la cubría, solo telarañas antiguas y ese olor profundo que acompaña lo no ventilado. Holmes se acuclilló, observando el contorno. No hay cerradura, pero sí una leve hendidura aquí. Introdujo la uña y con un esfuerzo mínimo, hizo que la tapa se desplazara apenas. Un crujido bajo, húmedo, nos respondió desde el subsuelo. Denwood no dijo nada, pero retrocedió un paso. Vi cómo sus manos temblaban. En sus ojos no había sorpresa, sino algo peor, reconocimiento. Yo comprendí entonces que la memoria no es lineal. A veces espera, agazapada, en los lugares que uno mismo construyó para olvidarla. Dentro de la cavidad, cubierta por una manta que el tiempo había deshilachado, yacía una pequeña caja de madera lacada, sin adornos, sin inscripción alguna. La tapa se desprendió con un susurro. No había joyas ni monedas en su interior, sino papeles. Papeles viejos, de márgenes amarillentos y tinta oxidada, escritos con una caligrafía fina y tensa, la clase de letra que se escribe con miedo o prisa, o ambas cosas a la vez. Holmes los examinó sin emitir juicio. Sacó uno a uno los documentos y los ordenó sobre una tabla de madera seca. Algunos eran cartas, otros fragmentos de certificados, listas de nombres. En uno, reconocí un encabezado judicial en francés, en otro, una carta dirigida a alguien que firmaba con iniciales apenas trazadas. A. M. Y entonces, Holmes se detuvo. Había una hoja más delgada, doblada varias veces. Al desplegarla, vi que su mirada se endurecía. No pregunté. No era necesario. Había algo en esa hoja que no debía haber sobrevivido al fuego, y sin embargo, allí estaba, intacta. Hasta ahora. Lo que leí en sus ojos, no en el papel, me heló la sangre. Holmes tomó esa hoja sin pronunciar palabra. La observó unos instantes, ladeando levemente la cabeza como si sopesara no su contenido, sino su peso moral. Luego, sin vacilar, caminó hacia la lámpara de alcohol que habíamos traído y acercó el papel a la llama. El fuego tomó la hoja con avidez silenciosa. No hubo dramatismo en el gesto, ninguna frase heroica ni mirada de complicidad. Solo el acto seco y definitivo de quien decide, en nombre de un equilibrio más alto, que no todo debe ser leído. Denwood no protestó. Lo observó con un gesto que era mitad alivio, mitad condena. Yo, en cambio, no pude evitar preguntar. ¿Era prueba de un crimen? Holmes no apartó la vista de la llama hasta que el último rincón del papel fue ceniza. Era algo que, si permanecía, destruiría a más de uno, incluidos inocentes. El pasado, Watson, es una madeja. Tirar de un hilo puede deshacer mucho más de lo que uno imagina. Yo entendí que no se trataba de una ocultación, sino de una elección entre verdad absoluta y justicia posible. Cuando volvimos a subir, el aire del sótano parecía haber cambiado. Tal vez fuera solo mi impresión, pero sentí que las paredes respiraban distinto, como si aquello que llevaban años conteniendo
hubiese sido finalmente reconocido, aunque no liberado del todo. Holmes cerró la trampilla con cuidado y deslizó el falso estante de nuevo en su lugar. Denwood permanecía en silencio, los ojos fijos en un punto del suelo donde la sombra era más densa. Yo lo miré de reojo y me sorprendió pensar que, aun rodeado de paredes, se veía más expuesto que nunca. ¿Qué quedará ahora?, pregunté en voz baja. El eco, respondió Holmes. Y en algunos casos, eso basta. Yo no respondí. Una sensación opresiva se me había instalado en el pecho. No era miedo. Era algo más sutil, la certeza de que el crimen no siempre tiene forma de delito. A veces se camufla en omisiones, en cartas que no se envían, en rostros que nunca se enfrentan. Aquellas paredes no albergaban cuerpos, albergaban decisiones. Y lo que habíamos descubierto no era una confesión, sino una advertencia. Lo que se entierra sin comprender suele regresar. Fue la mañana siguiente, cuando las lluvias cesaron y Crooked Lane parecía, por un momento, liberado de su opresión habitual, que ella apareció. No la esperábamos. No había sido citada, y sin embargo, su presencia no parecía ajena al lugar. Caminaba con paso contenido, el rostro cubierto por un velo gris, sin el menor atisbo de premura. Fue señora. Flanders quien nos la señaló desde el otro lado del escaparate. Yo la reconocí al instante. Violet. Pero algo en su porte había cambiado. No había en sus movimientos amenaza ni urgencia, sino una serenidad que, lejos de reconfortarme, me desconcertó profundamente, como si llevara a cuestas la paz de quien ha perdido la necesidad de demostrar nada. Holmes no dijo palabra. Se limitó a abrir la puerta del anticuario como si supiera que su presencia cerraría un ciclo. Yo, en cambio, sentí que el ciclo no se cerraba, sino que giraba hacia un centro más oscuro. Porque cuando alguien regresa sin rencor, es que ha dejado de esperar justicia. Nos miró a ambos, y su voz, al fin, emergió. Ni quebrada por el llanto ni reforzada por el enojo, sino templada como una cuerda que ya ha sido tensada demasiadas veces. Mi nombre completo es Violet Deniau, dijo. Pierre era mi hermano. No hizo falta más. Aquel apellido, relegado a los archivos de Lyon y al susurro de algunas cartas destruidas, volvía ahora a resonar en las paredes de Londres. Denwood, al oírlo, apoyó una mano en la repisa como si de pronto el suelo se hubiera desplazado bajo sus pies. Él nunca buscó venganza, continuó ella. Aunque lo creáis, no era esa su intención. Murió antes de poder decidir. Su corazón, al igual que su voluntad, se quebró demasiado pronto. Yo no sabía si lamentar su muerte o su vida. Violet había venido a completar un relato, no a defenderlo. Nos habló de una infancia compartida en Francia, de la traición que los separó, de un hombre que intentó reconstruirse. Y fracasó. En su voz no había heroísmo, solo la voluntad de que alguien, aunque fuera un extraño, supiera que su hermano no fue solamente el falsificador que huyó, fue también el que quiso volver, y no llegó a tiempo. Fue entonces cuando Holmes le preguntó, con su habitual precisión, cuál era entonces la finalidad de las cajas. Ella no vaciló. Sacó una de su bolso, idéntica a las que habíamos analizado bajo la lámpara de alcohol, y la sostuvo entre los dedos con una delicadeza que no parecía fingida. Eran un mensaje, doctor, respondió sin apartar la vista de Holmes. No un arma. Explicó que su hermano las había diseñado como réplicas de los temores que jamás se atrevió a nombrar. No para causar daño, sino para contenerlo. Cada símbolo era una parte del laberinto mental que lo perseguía. Crooked Lane, la puerta cerrada, los nombres cifrados. Ninguna contenía veneno ni amenaza real. Eran monumentos de su ansiedad. Él pensaba que, si podía dejar su miedo en algo tangible, quizá lograría que lo abandonara. Pero no funcionó.
Y entonces ella, años después, decidió que era justo devolver aquellas cajas, al lugar donde todo había comenzado, como una forma de devolver el espejo. Yo las vi de otro modo, no como símbolos, sino como advertencias, no hacia nosotros, sino hacia sí mismo. Y comprendí que el miedo no necesita realidad para doler, basta con que tenga memoria. Lo más inquietante no fue su relato, sino lo que vino después. Holmes le preguntó si su propósito había sido dañar a Denwood. Ella negó con suavidad. ¿Dañarlo? No, señor Holmes. Nunca pretendí eso. Solo quise que sintiera. ¿Sentir qué? La angustia del no saber, respondió con voz firme. La misma que quebró a mi hermano. Las noches en que nadie llamaba, pero él oía pasos. Las cartas que nunca llegaban, pero imaginaba selladas. La vida entera sostenida por una amenaza que no podía comprobar ni desmentir. No había ironía en sus palabras, solo una especie de justicia poética que me resultó inquietante por su calma. Usted le envió los símbolos, dije, para que él pensara que alguien, en algún rincón del mundo, aún recordaba. Exactamente, afirmó. No para herirlo, sino para obligarlo a recordar lo que hizo. Si no podía ser juzgado por tribunales, al menos que lo fuera por su conciencia. Holmes no respondió de inmediato. Pero yo vi en su rostro la expresión que solo adopta cuando el caso ha dejado de ser una deducción y se ha convertido en dilema moral. Porque a veces, la justicia no deja sangre, solo insomnio. La policía llegó al anochecer, no por denuncia, sino por rutina. La presencia de Holmes en cualquier calle de Londres tarde o temprano atraía atención. 2 agentes jóvenes, uno más atento al tono que a los hechos, comenzaron a redactar una acusación sin convicción. Violet no opuso resistencia. Entregó su bolso, dejó ver las cajas que aún quedaban. Y entonces Holmes habló. No con prisa, ni con severidad, sino como quien enuncia una obviedad demasiado simple para ser ignorada. Señores, dijo, si van a detener a alguien, convendría establecer qué ley ha sido quebrantada. ¿Dónde está la víctima? ¿Dónde el daño físico? ¿Dónde el intento de extorsión o el beneficio obtenido? El agente mayor frunció el ceño, incómodo. ¿Y la intención, señor Holmes? La intención no es delito hasta que se traduce en acto, y en este caso, añadió mientras señalaba la caja, el acto ha sido meramente simbólico. Un recordatorio, sí, pero no una amenaza. Yo jamás lo había visto tan decidido a proteger a alguien que no fuera inocente en sentido estricto, pero comprendí su lógica, porque a veces el dolor no genera violencia, sino advertencia. Y lo que Violeta había hecho era una forma de memoria restaurativa. Difusa, sí, pero no criminal. Los agentes, confusos, se retiraron sin detenerla. Holmes se giró hacia mí y, con un leve suspiro, murmuró. Algunas sombras no se disipan, solo aprenden a convivir con la luz. No todos los crímenes comparecen ante un tribunal. Algunos, como los que nos ocupan, se deslizan entre las rendijas del Código Penal con la astucia de lo inasible. Y sin embargo, eso no los exime de peso ni de consecuencia. Hay delitos que no dejan cadáver, pero sí un temblor en la conciencia, un susurro en el alma. He acompañado a Holmes en decenas de investigaciones donde la lógica desmanteló la mentira, donde la justicia tomó forma de arresto o sentencia. Pero este caso, en su silenciosa anomalía, me ha dejado más preguntas que alivio, porque no hubo justicia en el sentido tradicional, ni inocencia en el pleno sentido del término. Lo que Violet provocó fue una inquietud, casi una punzada espiritual, que ni Holmes logró clasificar. Lo que Denwood vivió no fue una agresión, sino una devolución,
la sombra de sus propios actos proyectada hacia él con precisión implacable. Escribo estas líneas desde el estudio silencioso de Baker Street, mientras Holmes examina con la mirada perdida algún fragmento de papel sin importancia. Y me pregunto si, entre todos los casos que compartimos, ¿no será este, el que no tuvo juicio, el que más persistirá en nuestra memoria compartida? Pasaron semanas sin noticias, y cuando al fin decidí acercarme una última vez a Crooked Lane, hallé la tienda clausurada. No había cartel de traspaso, ni indicio de venta. Solo una persiana bajada con cuidado, una cerradura oxidada y el vago olor a madera envejecida que aún flotaba en el umbral. Nadie en la calle supo darme razón. Algunos aseguraban que el anticuario se había marchado de noche. Otros decían que lo habían visto embarcar hacia el continente, sin equipaje, sin despedida. Holmes, por su parte, no parecía sorprendido. Simplemente anotó la desaparición en su cuaderno y pasó a revisar un nuevo caso de robo menor en South Kensington, como si el nombre de Denwood ya no tuviera relevancia. Pero para mí, aquel silencio no era olvido. Era confesión. Hay hombres que, enfrentados a la imagen deformada de su pasado, optan por esconderse de sí mismos. Y la huida no siempre es física. A veces basta cerrar una puerta, apagar una lámpara y no volver a pronunciar ciertas palabras. La tienda no era solo un negocio. Era un teatro de la memoria, y su clausura fue el último acto de alguien que entendió, demasiado tarde, que algunas reliquias no deben conservarse. A menudo me he preguntado qué castigo resulta más severo, el impuesto por la ley o el que uno mismo se inflige cuando se sabe culpable. Denwood no fue condenado por un tribunal, y sin embargo, creo firmemente que fue juzgado. No por Violet, ni siquiera por Holmes. Fue su propia conciencia, lenta como la humedad en la piedra, la que acabó por encerrarlo. Las palabras de Violet resonaban aún en mi cabeza. No quise hacerle daño, solo quise que sintiera, y eso, en efecto, fue lo que logró. Porque la culpa, cuando no encuentra escapatoria, se convierte en forma de castigo puro, destilado. Invisible, sí, pero persistente. Durante mis años como médico militar, vi hombres sobrevivir a heridas terribles, físicas y visibles. Pero también vi a otros, sin una sola marca externa, quebrarse bajo el peso de algo más hondo. La culpa no sangra, pero corroe. No grita, pero silencia. No supe nunca si Denwood lloró, si pidió perdón, si buscó redención en algún rincón oculto de su alma. Pero estoy convencido de que, desde aquella noche en que bajamos al sótano de su tienda, dejó de dormir del todo. Porque hay cicatrices que no se confiesan, solo se arrastran, una vida entera. Una semana después del cierre de la tienda, vi a Holmes clavar algo en la pared sur de nuestro salón. Me acerqué con curiosidad, esperando alguna fotografía de Scotland Yard o un nuevo plano de Soho, pero era algo distinto, el croquis de Crooked Lane, extraído de aquella caja de hueso hallada en el sótano. No le pregunté por qué lo colgaba. Tampoco él me ofreció explicación. Durante días, permaneció ahí, frente a nosotros, como una pequeña herida abierta en la cartografía de Londres. El trazo curvado de la calle, las marcas misteriosas, los símbolos cifrados. Todo ello parecía aludir a algo que no se dejaba atrapar por completo. Holmes lo contemplaba a menudo, en silencio, con las manos cruzadas detrás de la espalda. No como quien observa una prueba, sino como quien medita sobre un enigma no resuelto. Como si ese mapa, más que un recuerdo, fuera una advertencia. Comprendí entonces que, para Holmes, Crooked Lane no era solo un lugar. Era una forma de mente, un rizo moral. Y colgarlo ahí no era trofeo ni nostalgia. Era un recordatorio de que no todos los caminos torcidos son visibles. Algunos se insinúan apenas, en la geometría del alma. Aquella tarde,
Mientras el sol caía como una brasa deshilachada sobre los tejados de Marylebone, Holmes se quedó largo rato mirando por la ventana. No le había oído pronunciar palabra desde el desayuno, lo cual, en su caso, no era necesariamente extraño. Pero había en su silencio un matiz inusual, casi meditativo. «Watson», dijo de pronto, sin apartar la vista del cristal empañado. «¿Alguna vez has sentido que un caso no termina, sino que se repliega?» No respondí al instante. Había aprendido que sus preguntas, en apariencia sencillas, solían esconder capas de significado. «¿A qué se refiere exactamente?», pregunté. «A que el pasado no se tuerce», replicó con lentitud. «Se enrolla sobre sí mismo, como estas calles viejas. No sigue una línea recta hacia la resolución, sino que se enrosca, se oculta, reaparece. No para explicar, sino para recordarnos que estuvo allí». Me estremeció la frase. No por su forma. Holmes no era dado a la retórica, sino por el peso que encerraba. Porque, en efecto, había algo en el caso de Crooked Lane que no se prestaba a cierre. Ni la desaparición de Denwood, ni la serenidad extraña de Violet, ni siquiera la ausencia de crimen formal, ofrecían un sentido de clausura. Holmes se apartó de la ventana y volvió a su sillón, donde encendió su pipa con un suspiro leve. Yo, mientras tanto, comprendí que algunas frases no explican, pero permanecen. Hoy, mientras escribo estas últimas líneas, el mapa de Crooked Lane sigue colgado en nuestra pared. A veces me descubro mirándolo durante horas, como si entre sus curvas pudiera encontrarse una respuesta que se nos escapó. Pero no hay respuesta. Solo una sensación de enigma suspendido, de verdad que no se deja pronunciar. No todos los misterios se resuelven. Algunos, sencillamente, se abren, y luego permanecen así, abiertos, respirando despacio, como heridas que no sangran pero no cierran. Holmes ha pasado a otros casos, como siempre. Su mente necesita movimiento, no contemplación. Pero incluso él, en ciertos momentos de quietud, lanza una mirada a ese trozo de papel como si aún lo interrogara. Y me atrevería a decir, aunque nunca lo admitiría, que no ha dejado de pensar en Violet, en su serenidad, en su sombra. Yo he aprendido algo distinto, que hay crímenes sin cuerpo y culpables sin maldad, que hay castigos que no provienen del Código Penal, sino de la arquitectura misma de la conciencia, y que lo torcido, a veces, no busca enderezarse, solo desea que alguien lo vea, que alguien, alguna vez, lo nombre. Quizá ese sea el sentido de escribir. No cerrar casos, sino dejar constancia de ellos. Como quien traza, en medio de la niebla, una línea tenue, para no olvidar el camino recorrido. Y si alguna vez alguien pregunta por qué no actuamos con más dureza, por qué no exigimos justicia, recordaré a Holmes mirando el mapa. Y diré, lo torcido no siempre se castiga, pero permanece. Hay silencios que no se rompen con palabras, sino con la memoria de aquello que no llegó a contarse del todo. A veces, el verdadero misterio no yace en lo que ocurrió, sino en lo que no pudimos preguntar a tiempo. Holmes volvió a sus rutinas con la misma calma imperturbable, pero yo, aún hoy, al pasar por ciertas esquinas de Londres, siento el eco de una historia que no quiso cerrarse. Porque hay verdades que no buscan justicia, sino reposo. ¿Tú qué crees? ¿Fue Violet víctima o artífice de una justicia silenciosa? ¿Y Denwood? ¿Fue un traidor o solo otro rostro más atrapado en las sombras del pasado? Déjamelo saber en los comentarios. Si esta historia te hizo pensar, si alguna frase se quedó contigo más de lo previsto, te invito a dejar tu huella. Dale like, compártela con alguien que también escuche en los silencios. Y suscríbete para más misterios que se revelan con la lentitud de una puerta que nunca se cerró del todo.